¿Cómo están? Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Listos para el examen? Ah, no es hoy día. ¿Cómo está Iván Gary? Buenas noches. ¿Qué novedades? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué pasó? Muy poquita gente. Pero bueno, comencemos. Vamos a iniciar la unidad 5. Esta unidad me gusta bastante porque tiene mucho que ver con algo que va a formar parte de su trabajo final, ¿no? Y tiene mucho que ver con algo que muchas empresas descuidan, ¿ya? Ingeniero, disculpe, se escucha entrecortado. Yo también la escucho entrecortado. No sé si es por que mi internet está medio mal o el suyo. El resto de las personas me escuchan bien o me escuchan entrecortado también. ¿Qué dice el resto? Se escucha bien, Inge. Sí, es muy posible que la señal de usted sea la que esté afectada. Trate de moverse a un lugar si está con una señal de celular, trate de moverse a un lugar un poquito más alejado de las paredes. Y si está con una señal de Wi-Fi, puede ser que se deba al viento que está haciendo, a la lluvia. Suele pasar. Pero bueno, obviamente vamos a tratar, ojalá mejore la cosa y si sigue sintiendo esos entrecortados, avíseme para ver alguna otra manera de solucionarlo, ¿ok? Ojalá se corrija, eso no es de origen, es de recepción. Veamos, en la unidad 5 se llama Políticas y Gestión del Desarrollo de las Personas. Este es un tema muy interesante, muy bonito, me gusta mucho. Voy a deshabilitar la sala de espera porque si es que tiene una mala señal es muy posible que vaya saliéndose y vuelva a entrar y para que no tenga que esperar. Esta unidad tiene 7 subtítulos: la motivación y satisfacción del empleado, sistemas de remuneración e incentivos, políticas de capacitación y formación del recurso humano, políticas y gestión de las remuneraciones, el ambiente organizacional, cultura y clima humano, calidad de vida, y 2 temas que ya definen modelos administrativos de recursos humanos: la gestión de recursos humanos por competencias y el modelo de gestión del conocimiento o lo que se llama gestión de recursos humanos a través de la gestión del conocimiento. Nuevamente hago mención a que el orden de los temas que
que están consignados en el plan de la carrera no está muy bien hecho. Aquí se notan 3 temas diferentes en un solo subtítulo. O sea, lo interesante es, lo adecuado es que un subtítulo incluya temas relacionados entre sí, ¿no? Pero aquí no ocurre eso. Y aquí sí tengo que mencionarlo porque hay un plato de comida que se llama el pesto de habas. ¿Quién ha comido alguna vez el pesto de habas? Pesto se llama. ¿Alguien ha comido alguna vez un pesto de habas? Nadie. No me digan que son vegetarianos. El pesto de habas es un plato vegetariano, les comento. No me digan que son carnívoros. Nadie ha comido un pesto de habas. Realmente les falta vivir mucho en su vida. Solamente aquí de Aba, Inge, alguna vez. Sí. El pesto de habas, el pesto en general, pesto en quechua significa mezclado. El pesto de habas es algo así parecido al ají de habas, pero no necesariamente es picante. Pero pesto se llama en general a un plato en el que todo está mezclado. Por ejemplo, el arroz a la valenciana es un pesto de arroz con carne, o sea, la palabra pesto en quechua significa mezclado. Este tema es un pesto. ¿Por qué? Porque están mezcladas varias cosas. Por ejemplo, aquí hablamos de motivación y satisfacción del empleado, que es un tema particular. Aquí. Luego hablamos de sistemas de remuneración e incentivos. Si bien la remuneración e incentivos está relacionado con la motivación, es un tema particular. Sueldos y salarios es una parte importantísima de la administración de recursos humanos. Luego viene otro tema diferente, voy a usar otro color, que habla de la formación, capacitación y formación. Luego vuelve a hablar de sistemas de remuneración e incentivos, hablando de políticas y gestión de las remuneraciones. Luego habla de otro tema que es el ambiente organizacional, cultura y clima humano, calidad de vida laboral, que está muy relacionado con motivación y satisfacción. Luego viene otro tema que es gestión de recursos humanos por competencias, que tiene algo que ver con políticas de capacitación y formación. Y finalmente viene otro tema que no tiene nada que ver con ninguno de los otros, que se llama gestión del conocimiento y gestión de recursos humanos. Es importantísimo un proceso de reestructuración del contenido de esta materia, porque si bien abarca muchas cosas de lo que es gestión de recursos humanos, deja de lado otras que son importantes y en el entendido de que esta materia se lleva en las menciones de gerencia de sistemas empresariales. Es importante, una parte de la gerencia tiene mucho que ver con la gestión de recursos humanos, o sea, debería esto estar reorientado o por lo menos ordenado, ¿no? Aquí hay 4 temas de los que simplemente los que están en anaranjado tienen que ver con el título, por ejemplo. O sea, con el título solamente tiene que ver los temas en anaranjado, ¿no? Entonces, por eso mismo les digo, este es una mezcla de temas, pero que bueno, o sea, y les decía, ¿alguna vez han comido un pesto de habas o un plato que sea así mezclado? Como por ejemplo, el pique es un pesto, ¿no? Porque está mezclado en uno solo, carne, papas fritas, salchichas, huevo y todo lo que le quieran poner. Entonces, y no por ser un pesto es feo, ¿no? La idea es disfrutar el plato tal y como viene. Vamos a disfrutar este capítulo porque es muy interesante. Comencemos.
Una primera parte vamos a dedicarla a hablar sobre la motivación y la satisfacción. ¿Qué significa la palabra motivación? Etimológicamente la palabra motivación deriva de un vocablo, de una palabra latina, movere, que significa mover. Se puede definir entonces a la motivación como el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento de una persona hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. Ustedes que están en un sexto, séptimo semestre, deben conocer mucha gente que ha entrado con ustedes a la facultad y que por diversos motivos han perdido su motivación y han abandonado sus estudios. Entonces, la motivación es una parte muy importante de todo proceso humano porque es, como dice la definición, el impulso que inicia, guía y mantiene un determinado comportamiento hasta alcanzar una meta u objetivo deseado. ¿Ustedes están motivados? Kareli, ¿usted está motivada? Sí, diría que ¿Qué es lo que la motiva? en parte poder superarme y el poder llegar más lejos de eso y ver hasta dónde puedo llegar más que nada. Ah, ahí yo hallo algo y voy a aprovechar para darles un jaloncito de orejas, muy suavito. Nunca, y vuelvo a repetir la palabra, nunca dejen sus objetivos al destino. O sea, es bien bonito decir, ver hasta dónde voy a llegar. No, 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 no. O sea, ver hasta dónde va a llegar significa que ni usted misma está consciente de eso. Más bien debería ser al revés. Yo voy a llegar hasta acá. Voy a llegar hasta este lugar. Voy a llegar hasta ser docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Voy a llegar a ser jefe de sistemas del Banco Nacional. Voy a llegar a ser jefe de sistemas del INE. No sé. Voy a llegar a tener mi propio negocio de diseño de software. Voy a llegar a tener mi propia empresa de asesoramiento en sistemas de gestión. No sé. O sea, decir, veremos hasta dónde voy a llegar. Sí, puede ser retador, puede ser desafiante, en el sentido de que llego a este punto y me trazo una nueva meta, pero me imagino que por lo menos algunas metas una persona normal debería trazarse, ¿no? Y después que venga lo que venga, ¿no? Hijitos, esposo, eh, nietos. ¿O no piensa usted en eso, Kareli? En realidad, ingeniero, yo pensaba más como, esto más pensaba más como, digamos, alcanzar a un punto y de ahí plantearme cuál va a ser el siguiente punto. Yo no creo exactamente en lo que es el destino, así ¿Ya? que pensamos en cómo ir mejorando según en donde yo esté, viendo en mi posición e ir viendo cuál será el siguiente paso para superarme o en qué, en la posición en la que esté, en qué he mejorado y cuál sería la mejor decisión para mejorar aún más. Así es como yo lo veía, más que nada. Interesante. No, simplemente quería aprovechar lo que usted ha dicho para llamarlos a que generen liderazgo propio, ¿no? Evidentemente, la motivación parte de una meta, ¿no? Si hay una meta o un objetivo deseado. En el caso de Carelli, por el momento, esa meta será ser profesional, ¿no? Y la motivación es ese impulso que ha iniciado, o sea, en el momento en el que Carelli ha entrado a la facultad, está guiando sus pasos y mantiene su comportamiento, porque ustedes, ya les había comentado al principio de este temita, ustedes conocen mucha gente que ha abandonado la carrera, ya sea porque se han cambiado de carrera a alguna otra carrera tal vez más sencilla o que vaya más acorde con sus aptitudes, y también porque se han dado cuenta de que la ingeniería no es algo suyo y se han cambiado a una carrera mucho más sencilla o con menos
esfuerzo en temas de abstractos como la matemática, ¿no? O la programación. Entonces, y otros también porque, bueno, les ha, lamentablemente, el impulso que hubieran podido tener al principio no ha sido suficiente como para luchar contra ya cosas mucho más impostergables que trae el destino consigo, como una familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la motivación es el impulso que guía, no, que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta o objetivo deseado. Esa es en general la motivación. Sentimos motivación en diversos aspectos de nuestra vida, ¿no? La motivación para alcanzar una familia, por ejemplo, la motivación para alcanzar un reto laboral, la motivación para alcanzar un reto académico, la motivación para por ejemplo, qué sé yo, corregir algún defecto que advirtamos nosotros en nuestras personas. Por ejemplo, qué sé yo, hay mucha gente que sufre diabetes por un exceso de peso. Entonces, la motivación es el impulso que va a tratar de hacer que esas alteraciones hormonales se corrijan a través de la dieta, a través del ejercicio, buscando alcanzar una meta o objetivo deseado, que generalmente tiene que ver con la salud. Entonces, la motivación existe desde todo punto de vista. Vamos a hablar un poquito de lo que es la motivación de los empleados, ¿no? Según Chiavenato, y de Alberto Chiavenato, que es un autor de diversos temas administrativos y es autor de una de las referencias bibliográficas de esta materia, dice que la motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que vive el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo. Según Gary Dessler, él considera a la motivación como un reflejo del deseo que tiene la persona de satisfacer ciertas necesidades. Esta definición es mucho más específica, ¿no? O sea, lo que motiva a las personas es el deseo de satisfacer ciertas necesidades. Frederick Herzberg dice, la motivación me indica hacer algo porque resulta muy importante para mí hacerlo. George Kelly dice, tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la dirección, la calidad y la intensidad de la conducta. O sea, George Kelly hace un análisis conductual de lo que es la motivación. Jones dice, la forma en la que la conducta se inicia, o sea, la motivación es la forma en la que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se detiene y con el tipo de reacción subjetiva que está presente en la organización mientras sucede todo esto. O sea, él sostiene que la motivación es una interacción entre lo que está presente en la organización y una reacción subjetiva de la persona dentro de esa empresa. Robbins dice, la motivación es la voluntad para llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas organizacionales que está condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. Vuelve a hacer énfasis en aquello que mencionaba Gary Dessler, el tema de las necesidades. Otra definición, sin autor, dice, la motivación es el proceso que impulsa a una persona a actuar de determinada manera, o por lo menos origina una propensión hacia un comportamiento específico. Desde otro punto de vista, la motivación puede definirse muy sencillamente como el impulso para actuar. El impulso para actuar de una determinada manera puede provenir del ambiente, o sea, puede provenir de un estímulo externo. Y también puede provenir de los procesos mentales del individuo, es decir, de un estímulo interno. Esta parte es importante que la conozcan porque es vital, no solamente para una persona que está ocupada de los recursos humanos, sino también para una persona que puede en algún momento de su vida atravesar algunos aspectos, algunas situaciones que lo desmotiven,
¿no? Es importante, todo el mundo ha vivido en algún momento alguna situación que lo ha desmotivado, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, en algunos casos, esa desmotivación puede ser tan fuerte que nos haga abandonar nuestro estilo de vida, nuestros valores incluso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan que la motivación puede provenir de un ambiente externo, puede provenir del ambiente, es decir, ser un estímulo externo, o puede provenir de dentro nuestro, es decir, de ser ocasionado por un estímulo interno. La motivación, si proviene de adentro nuestro, es denominada motivación intrínseca. Si la motivación proviene de un ámbito externo, se denomina motivación extrínseca. Y hay una diferencia notable. Hay una diferencia notable. Tengo un amigo que entramos juntos a la facultad. Y él se puso a estudiar ingeniería civil. Era muy buen alumno, muy buen alumno. Agarró muy rapidito, ha subido semestre tras semestre hasta que en algún momento ha terminado la carrera, ha defendido su proyecto de grado y ha recibido su cartoncito que decía ingeniero civil. Ha ido donde su papá, que era ingeniero civil, y le ha dicho: papi, aquí está. He cumplido tu deseo. Tú querías que estudie ingeniería civil, aquí está el cartón. Ahora yo voy a cumplir mis deseos. Yo no quiero trabajar como ingeniero civil, yo quiero ser chef. Su papá ha entendido que durante 5 años su hijo había soportado un impulso que no era suyo y que, bueno, ya no le podía exigir más y lo ayudó un poquito a estudiar. Esas veces en Bolivia no había, creo que en Santa Cruz había, pero se fue a estudiar al exterior, ¿no? Su papá lo mandó al exterior a estudiar gastronomía. Lo mandó a Francia y en Francia estudió para chef, para lo que quería. Se tituló muy rápido y se puso a trabajar en varios restaurantes y el amigo este que a veces llega a Bolivia es el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque ha satisfecho todos sus anhelos, todos sus sueños. Ese es un ejemplo muy claro de dónde proviene la motivación. La motivación para ser chef, en el caso de este amigo, era intrínseca y la motivación para ser ingeniero civil era extrínseca. La gran diferencia es de dónde proviene el impulso. La motivación es producto de un impulso, ¿no? Es intrínseca cuando la persona ama el hacer la actividad. Y es extrínseca cuando la persona ama el resultado de la actividad. Esa es una gran diferencia, ¿no? Vuelvo a repetir, la motivación es intrínseca cuando la persona ama el hacer la actividad, una determinada actividad, ¿no? Estudiar, trabajar, qué sé yo. Y es extrínseca cuando la persona ama el resultado de la actividad. Cuando es extrínseca, puede ser que no me guste la actividad. Puede ser que no me guste, pero la hago por el dinero, por los aplausos, por las calificaciones, por los reconocimientos. También puede provenir de que quiero obtener un premio o quiero evitar un castigo. La motivación es intrínseca cuando proviene de adentro y se hace por satisfacción personal. Incluso involucra el hecho de hacer algo a pesar de que me muera de hambre haciendo eso.
La gran ventaja de la motivación intrínseca es que involucra un aprendizaje profundo y necesita mucho tiempo. Ese aprendizaje profundo promueve la producción creativa. La persona, cuando está motivada intrínsecamente, es una persona muy creativa. Ahora sí, Carelli, ¿su motivación es intrínseca o extrínseca? Mi motivación, según para salir de la carrera, sería extrínseca. ¡Ah, caramba! En algún momento me va a comentar por qué es extrínseca, pero no vale la pena hacerlo tan abiertamente. Elia, ¿su motivación para ser profesional es extrínseca o intrínseca? Y que yo creo que un poco de ambos, porque la carrera me gusta lo que estoy estudiando y también quiero lo que esto me va a traer un reconocimiento, un logro y demás. Título, un dinero, ¿no? O sea, la verdad es que uno estudia por ganar dinero, ¿no? O sea, por eso las personas cuando estaban las personas de mi generación decían, no, tienes que estudiar medicina porque los médicos siempre ganan harta plata. Y es cierto, ¿no? Era cierto en esos tiempos, ahora ya no es tanto. Mi mamá es bioquímica farmacéutica, por ejemplo. Y cuando ella estaba trabajando, había muy pocas farmacias y se ganaba harta plata. Se ganaba harta plata. Entonces, a la persona que le pedía consejo, ¿qué puedo estudiar? Porque uno tiene sobrinos, sobrinas, uno tiene ahijados, ahijadas, etcétera. Y a las personas que le preguntaban a mi mami qué cosa estudiar, estudia farmacia, bioquímica y farmacia. Porque como había pocas farmacias, era muy buen negocio, ¿no? Era muy buen negocio. Pero ahora si le preguntan a mi mami qué cosa estudiar, cualquier cosa, hijita, menos farmacia. ¿Por qué? Porque farmacias hay pues, cada 40 metros. La ley dice que las farmacias deben estar a un mínimo a un máximo, no, a un mínimo de distancia de 45 metros. Y en algunas zonas de la ciudad están pues, justamente a 45 metros. Hay farmacias aquí, farmacias allá, y ya no es tan buen negocio. Es decir, ya uno no obtiene aquello que quería cuando ha comenzado a estudiar, si es que su impulso y su motivación eran extrínsecos. No se preocupe, el resto vamos a seguir comentando y me van a seguir comentando sus impresiones, porque el tema es muy bonito y es muy largo. ¿Qué pasó? Una persona, un filósofo, un psicólogo de apellido Maslow, se ocupó durante su vida de calificar, de clasificar, de hacer estudios sobre qué cosas son las necesidades humanas, ¿no? Y él ha legado algo que ahora se aplica en psicología, en sociología, en gestión de recursos humanos, en diversos campos de la ciencia, que se llama la pirámide de Maslow. Según Maslow, las necesidades humanas pueden estratificarse, es decir, pueden apilarse en capas. Y mientras más baja esté la capa que señala un determinado tipo de necesidad, más bajo está en la pirámide. Y es mucho más imposible, mucho más difícil de evadirse de esa necesidad. En la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas o básicas. Entre ellas están la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración. A ver, intenten no respirar durante una media hora, no van a poder, ¿no? Intenten estar una semana sin alimentarse, no van a poder, o sea, van a buscar alimentarse, van a buscar satisfacer esa necesidad. Está también la necesidad de tener un descanso.
porque es una necesidad fisiológica. El cuerpo pide un descanso. Si ustedes se ponen a estudiar, en algún momento ya su cuerpo va a decir, aquí ya no entra nada más y vámonos a dormir, porque es una necesidad fisiológica, es una necesidad adecuada para el funcionamiento del cuerpo. Se llama también necesidades básicas, y el sexo está entre ellas. Este tema no tiene nada que ver con eso, pero está dentro de las necesidades fisiológicas o básicas. Por encima de las necesidades fisiológicas o básicas está la segunda capa, que proviene de las necesidades de las personas de sentirse seguros. Las necesidades de seguridad son aquellas que impulsan, o sea, hemos dicho de que las necesidades son las que impulsan, ¿ok? Lo decía Gary Dessler, por ejemplo, ¿no? Las necesidades son las que impulsan. La motivación proviene del impulso para satisfacer determinadas necesidades. Lo dice Gary Dessler. Entre las necesidades de seguridad está las necesidades de tener un lugar donde vivir, una vivienda, las necesidades de tener un empleo. Por encima de esa capa de necesidades están las necesidades sociales. El ser humano es un ser social, salvo algunas personas que pueden, que se tipifican, no es que yo lo diga, sino se tipifican como enfermedades sociales, por ejemplo, el autismo. Todas las personas necesitan algún tipo de relacionamiento con otras personas. Es decir, necesidades que involucran un desarrollo afectivo, querer a una persona, sentirse queridos, sentirse aceptados, sentir afecto y sentir que otras personas tienen afecto con nosotros. La necesidad de asociación, la necesidad de reunirse con personas iguales, con personas con las que compartamos algún tipo de vínculo, algún tipo de relacionamiento. Y también, obviamente, la intimidad sexual. Por encima de esas necesidades vienen las necesidades de autoestima, las necesidades de tener un reconocimiento, la necesidad de sentir confianza con uno mismo, la necesidad de que uno es respetado, la necesidad de sentir que uno tiene éxito. Y finalmente en la punta de esa pirámide está la necesidad de autorrealización, la necesidad de desarrollar todo el potencial que pensamos que tenemos. Salvo las necesidades fisiológicas o básicas, el grado en el que las personas tienen una u otra necesidad, salvo las necesidades fisiológicas o básicas, es muy variable. Es decir, hay personas que tienen mayor necesidad social, por ejemplo, que necesidad de autoestima. Y al revés, hay personas que tienen una necesidad de autoestima mucho mayor que las necesidades sociales o las necesidades de seguridad. Yo les comento que hace algún tiempo tenía un amigo y que le iba muy mal económicamente, o sea, una serie de crisis, se quedó sin trabajo, etcétera, lo habían golpeado y sus hijitos estaban en un colegio particular. Le debía a todo el mundo, le debía al banco, para pagar al banco se prestaba de uno, de otro, etcétera. Y bueno, como era nuestro amigo, nosotros alguna vez lo habíamos salvado de alguna situación, prestándole algunos pesos, etcétera. Ya sabíamos que él difícilmente nos iba a pagar, así que le prestábamos solamente lo que sabíamos que no nos iba a hacer falta. Pero él manejaba un vehículo, una vagoneta grande. Y le decíamos, pero ¿por qué no lo vendes tu vagoneta y pagas tus deudas?
No, es que ¿cómo? A mis hijos no los puedo llevar al colegio a pie o en minibús. No puedo. Y nosotros hacíamos una cara de, ¿qué le pasa a este hombre? Pero en ese caso, por ejemplo, él que estaba en un colegio particular, sus hijos estaban en un colegio particular, sentía que era mayor la necesidad de sentirse aceptado, de generar una aceptación en el resto de las personas, que las necesidades de sentirse seguro, ¿no? Él vendió su casa, vendió todo, pero no vendió su vagoneta porque era el símbolo de que aparentemente él tenía algún tipo de estatus. O sea, la necesidad de autoestima era mucho mayor que su necesidad de sentirse seguro. Y en algunos casos extremos, en las que hay alguna trastocación, es decir, esto se mezcla, puede ocasionar resultados funestos. Por ejemplo, hay personas, madres y padres, y en esto, por experiencia, les digo que no hay distinción entre uno u otro género, que, por ejemplo, sienten que quieren tener algún tipo de relación con una persona, una relación afectiva, y esa otra persona les dice, es que tus hijitos no nos van a dejar ser felices, y se ha dado el caso de personas que han matado a sus hijos por seguir una relación con otra persona. Entonces, ahí las necesidades de autoestima o las necesidades sociales aparentemente son más importantes que otras necesidades, ¿no? O, por ejemplo, personas que se suicidan haciendo a un lado las necesidades fisiológicas por algún tipo de falta de autoestima, ¿no? Entonces, pero en general, la pirámide de Maslow describe el orden en el que ocurren las necesidades humanas. Ahora, la pregunta, de estas necesidades humanas, ¿habrá alguna que sea del ámbito externo, extrínseca? De estas capas de la pirámide de Maslow, de estas escalas, de estas gradas de la escala de la pirámide de Maslow, ¿habrán algunas o alguna que provenga de impulsos extrínsecos? ¿Cuáles son intrínsecos y cuáles son extrínsecos? Ya está la pregunta más sencilla. Pero como ya me han respondido Kareli y Elia, vamos a apelar a otras personas. Elizabeth, ¿qué dice usted? Ingeniero, buenas noches. Otra vez. Los intrínsecos son los que vienen de uno mismo, dijo, y los Ya, extrínsecos será lo que viene del exterior o de fuerzas afuera. de afuera. Entonces, sí, yo creo que las necesidades de autoestima pueden ser compensadas como extrínseca en general. Estas serían extrínsecas. Sí, ingeniero. Ya, ¿qué dice Iván Gary? Escuchemos a una persona, a un varón. ¿Qué habrá pasado con su compañero? Sí, ingeniero, yo creo que está en lo correcto y también podría ser las necesidades sociales. Ya, porque tienen que ver con otra persona, ¿no? Porque tienen que ver, por ejemplo, con la asociación, la aceptación, la asociación, es decir, sentirse bien, sentirse aceptado por otras personas del mismo entorno, ¿no? El desarrollo afectivo tiene que ver con sentirse querido por otras personas. Si bien el cariño proviene de adentro, el sentirse querido
viene de afuera. Carelli nos dijo algo interesante cuando estaba hablando. Nos dijo, sí, yo creo que son extrínsecas porque yo quiero tener plata, ¿no? Yo quiero ganar un buen salario. Ah, caramba, entonces esto de la vivienda, el empleo, es también extrínseco, ¿no? Ah, quedamos con que dentro de la pirámide de Maslow, el primer nivel y el último nivel son las características que nos dan el impulso intrínseco. Sigamos. Hemos dicho que la motivación es el impulso para actuar. La motivación se asocia con el sistema cognitivo del individuo. ¿Qué es el sistema cognitivo? ¿Qué es la cognición? La cognición es el fenómeno mediante el cual las personas se conocen a sí mismas y conocen el ambiente con el que interactúan. ¿Cómo es que las personas realizan la cognición? Fundamentalmente a través de los sentidos, pero también a través de la interpretación que nuestro cerebro hace de la realidad que perciben nuestros sentidos. El sistema cognitivo, lamentablemente, no es algo puramente objetivo, sino es algo subjetivo. El sistema cognitivo de cada persona implica sus valores personales que están influidos por diversos factores, fundamentalmente por su ambiente físico, pero también por su ambiente social, también por su estructura fisiológica. Por ejemplo, una persona delgadita siente más frío que una persona gordita. ¿Por qué? Porque el cuerpo de las personas flaquitas tiene muy poca grasa que evita que, en general evita que las temperaturas externas, cuando son frías, afecten al organismo. Entonces, es evidente de que hay una relación entre la forma en la que se percibe el ambiente, la realidad, el contexto, el ambiente, el medio ambiente, vale la pena decirlo, y la forma en la que este medio ambiente interactúa con las necesidades y las experiencias. Y eso es fundamentalmente algo con lo que tiene que ver el marketing. El marketing tiene que ver con generar necesidades en las personas. Que a lo mejor antes de ver un comercial no tenían, ¿no? Y eso es fundamentalmente algo con lo que las campañas publicitarias, la publicidad en general, cuentan. Nos muestran algo y automáticamente, ay, eso me gustaría comprar, eso me gustaría tener. Entonces, si hablamos de que la motivación es el impulso para actuar y la motivación está asociada con la forma en la que las personas perciben el medio ambiente, la motivación, por ende, puede ser influida. Ah, caramba, ingeniero, nos dice algo terrible. O sea, nos pueden manejar. Nos pueden manejar. Sí, efectivamente nos pueden manejar. Hasta hace algunos años, Coca-Cola, la productora transnacional de refrescos gaseosos, tenía unas campañas de publicidad pero tan bien hechas, tan bien diseñadas, que lo que hacían
y mucha gente mayor es el reflejo de ese tipo de campañas. Era un reflejo, eran unas campañas tan bien orientadas de que en algunos casos habían reemplazado las necesidades de las personas de tal manera que cuando una persona tenía sed, no pensaba en agua. Porque lo lógico es que si tenemos sed, pensemos en agua, ¿no? Las campañas publicitarias habían cambiado las necesidades humanas y en muchas personas cuando tienen sed piensan en Coca-Cola. Muchos impulsos ahora que nos dicen que el azúcar, que esto, que el otro, que la salud, que el coronavirus ataca a las personas gorditas, qué sé yo, que la diabetes, que un montón de cosas. Y además el hecho de que hayan aparecido bebidas sin azúcar, ¿no? La misma Coca-Cola se ha dado cuenta de que si seguía manteniendo sus bebidas gaseosas tal y como las habían consumido durante décadas las personas, iba a perder en algún momento su mercado. Hasta la misma Coca-Cola ahora ya tiene la opción de comprar bebidas sin azúcar. Pero el hecho de que las personas piensen en algo diferente cuando van a satisfacer sus necesidades, quiere decir que la motivación puede ser influida de alguna manera. Y si esa manera es funesta, si esa manera es siniestra, lamentablemente podemos ser influidos hacia donde querramos, hacia donde quiera la gente que nos está manejando, ¿no? Hay muchas teorías conspirativas que hablan de que la gente nos maneja, pero en realidad hay mucho de la leyenda ahí, pero algo que sí es cierto es que para alguien preparado, para alguien que ha estudiado, es bien fácil influir en las personas. Si lo que yo quiero es generar motivación en mis empleados, entonces debería tener debería conocer ese tipo de herramientas. Hemos hablado un poquito de lo que es la motivación. Vamos a volver a hablar de la motivación más tarde. Pero ahora escucharemos o hablaremos un poquito de lo que es la satisfacción. ¿Es lo mismo satisfacción y motivación? Yo hago un ejemplo. No, Inge. A ver, dígame, ¿cuál es la diferencia? Ah, ya. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Buenas No noches. sé si me escucha, Inge. La Tal escucho, vez la se escucho. corta. Ya, según mi punto de vista, la motivación es más que todo llegar a alcanzar aquel objetivo que nos hemos planteado y día a día, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me motivo, yo puedo, que debería de hacer esto y actuar de esta manera para llegar a mi objetivo. Y la satisfacción más que todo, cumplir las necesidades o los requerimientos, ya sea de alguna persona o en caso de la empresa Coca-Cola, lo que hace es satisfacer a sus clientes según las necesidades que pide el cliente. Yo más que todo eso. Bien, sí. Hay una diferencia notable entre la motivación y la satisfacción. La motivación podríamos compararlo como la causa y la satisfacción el efecto. O sea, mucha gente puede sentir motivación, pero la satisfacción proviene de haber realizado, haber terminado, haber concluido, haber alcanzado aquellos objetivos. Por ejemplo, en este gráfico vemos a tres personas que son aparentemente iguales, están haciendo exactamente lo mismo. La primera está poniendo ladrillos, la segunda ve un poco más allá, está levantando un muro, y el tercero ve mucho más allá, está construyendo la escuela. La persona que termine de poner los ladrillos se va a sentir medianamente satisfecho.
porque ha terminado su trabajo y probablemente reciba su salario. La persona que está levantando un muro se sentirá un poco más satisfecho porque además de su salario ha construido algo imperecedero, algo que es imponente, algo que representa una diferencia con el contexto. Y la tercera persona también va a recibir su salario, pero va a recibir una satisfacción mayor al sentir que ha construido una escuela. Entonces, la forma en la que se realizan las cosas puede significar una satisfacción muy diferente en cada uno de nosotros. Puede haber alguien que dé un examen y se saque 90 y no sienta mucha satisfacción, y otra persona se saque el mismo puntaje y sienta mucha mayor satisfacción. Entonces, la diferencia es notable, ¿no? La diferencia es grande. ¿Qué es entonces la satisfacción? La satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo. O sea, la satisfacción es entonces la actitud. Está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. La satisfacción se define como la actitud general de un individuo hacia su empleo. Entonces, puede haber mucha gente que esté muy satisfecha, gente que esté poco satisfecha y gente que esté insatisfecha. La satisfacción, entonces, es un motivo en sí mismo. Es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para así lograr la satisfacción laboral. El nivel de satisfacción en el trabajo es directamente proporcional entre lo que tengo y lo que quiero. Si lo que tengo es lo que yo quiero, me voy a sentir muy satisfecho. Si lo que tengo es mucho menor de lo que yo quiero, me voy a sentir muy insatisfecho. Ah, interesante. Por lo tanto, la satisfacción de un empleado proviene de hacer que el trabajador estime, conozca el producto o resultado que está obteniendo con su trabajo. La satisfacción no es estrictamente proporcional a lo que uno recibe. Por ejemplo, un bajo nivel de satisfacción en una empresa se traduce en comportamientos tales como ausentismo, que la persona no vaya, que la persona se salga antes de su trabajo, que la persona no esté ahí, pero no esté realizando su trabajo. También la persona puede sentir efectos en su salud física y mental, la mala calidad de su trabajo, la existencia de solicitudes y peticiones de reivindicaciones, huelgas, paros, reclamos, cartas de reclamos, cartas de quejas y también conflictos. ¿Se acuerdan de Nelva? Sí, Ella recibía un salario muy bueno, o sea, se le había ascendido en el puesto, se le habían sumado sus responsabilidades, pero sus nuevas actividades ya no tenían mucho que ver con hacer programas, por ejemplo. Su pasión era programar. Ella era programadora. O sea, ella había estudiado ingeniería de sistemas para hacer programas de computadora. En algún momento, el ascenso que ella tuvo la alejó de ese ambiente. O sea, ya no tenía
que ver exclusivamente con programación, ¿no? Ya, si veía la computadora, ya tenía que coordinar el trabajo de otros programadores, tenía que tomar decisiones, tenía que hacer cronogramas, tenía que diseñar, coordinar equipos de programación y evaluación, planificar pruebas de software, qué sé yo. Un montón de actividades que ya no son estrictamente programación, es decir, ya no es sentarse a hacer un programa. Entonces, el resultado de su trabajo ya no la satisfacía. Es bien diferente el sentarse a hacer un programa y ponerle corra y que realice lo que uno está pensando, a hacer algo que depende de otras personas, por ejemplo. Interactuar con otras personas, ordenar que otras personas hagan determinados trabajos. Eso puede para algunas personas ser muy satisfactorio, pero para otras personas no. Probablemente, si Nelva hubiera estado 1, 2, 3, 4, 5 años realizando lo mismo, ya en algún momento ese efecto que ha descrito Maslow la hubiera obligado, la hubiera motivado a tratar de ascender en la escala. Y hubiera sido algo natural que ella ya no se sienta satisfecha con lo que esté haciendo y busque algo mayor, algo superior, algo más desafiante que le dé satisfacción. Es lo lógico, ¿no? Todas las personas sienten así. Sí, todas las personas sienten lo mismo. En algún momento nos vamos a sentir satisfechos con algo pequeño, pero en algún momento eso que nos proporcionaba satisfacción, en algún momento ya no nos va a provocar la misma satisfacción que antes. Ya va a haber algún efecto que sintamos que nos hace falta algo más. Y naturalmente ese impulso es lo que nos va a motivar a asumir nuevas responsabilidades, a llenar nuestra mente de otras actividades. Y mucha gente, muchas veces, sucede que cuando esas fuentes de satisfacción no se dan en el trabajo, adquieren, por ejemplo, otros hobbies, adquieren necesidad de, por ejemplo, realizar actividades deportivas. Muchos empleadores, sobre todo los que tienen experiencia psicológica o son psicólogos, en el momento en el que nos hacen la entrevista psicológica nos preguntan, ¿y usted practica algún deporte? Ah, sí. ¿Y qué deporte practica? Sí, a veces juego con mis amigos en Wally. Ah, ya. Y es muy diferente que, por ejemplo, le digamos, sí, practico tenis y estoy inscrito en diversos campeonatos. Ah, esta persona tiene una competitividad mayor que alguien que no realice un deporte, de alguien que no practique algún deporte, ¿no? Luca. Ahora, la parte importante. ¿Cómo medimos la satisfacción y la motivación del empleado? Hemos dicho desde un principio, y en todas mis materias de administración lo señalo, de que algo que no se puede medir, no se puede administrar, ¿no? Entonces es importantísimo que la gestión de recursos humanos introduzca indicadores que nos permitan medir la satisfacción y la motivación de un empleo. ¿Cómo medimos? La motivación es algo muy difícil de medir. Es algo muy difícil de medir. Yo diría que es imposible medir la motivación, toda vez de que proviene de la forma en la que la persona percibe ciertos aspectos de su vida, de su entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando escuchamos que
hace años conocí a un amigo, y esta persona era representante de laboratorios farmacéuticos y vendía, era el intermediario entre laboratorios y distribuidores de medicamentos y las farmacias aquí en Oruro. Mi mamá tenía una farmacia y ahí fui el que lo conocí. Y le iba muy, muy bien en su trabajo, muy bien en su trabajo. Manejaba mucho dinero. Y un día nos sorprendimos con que se había suicidado. Y no solamente se había suicidado, sino los había matado a su esposa y a sus 3 hijitos. Estoy hablando de hace unos 20 años. Los había matado a su esposa y a sus hijitos. Y todo el mundo, ¿y por qué? ¿Qué cómo? ¿Qué maldito? ¿Qué cómo? Si él quería matarse, debía matarse él solito. Y esas cosas sorprenden, ¿no? Esas cosas sorprenden y uno no puede explicar las cosas que lo han motivado a hacer ese tipo de cosas. Porque la motivación puede ser positiva y la motivación puede ser negativa. La motivación es muy difícil de medir. La motivación es muy difícil de medir. Se puede estimular, pero es bien difícil de medir. Se mide generalmente a través de indicadores indirectos. Se mide a través de la satisfacción del empleado. Se supone que si una persona está satisfecha, quiere decir que aquello que lo motiva está siendo satisfecho. Por lo tanto, podemos decir que una persona satisfecha es una persona que está acatando aquellos impulsos que lo motivan. Pero, por ejemplo, tenemos el cuentito ese del amigo que les había comentado. Él era muy buen alumno en ingeniería civil, muy buen alumno. Esas veces no había todavía titulación por excelencia. En mis tiempos no había titulación por excelencia, es algo nuevo. Entonces, él se sacaba muy buenas notas, prácticamente no había perdido ni una materia, todo el mundo decía que iba a ser un gran ingeniero. Y terminó, inmediatamente preparó su proyecto de grado, creo que a los 6 meses o menos, incluso defendió su proyecto de grado, se sacó muy buena nota con felicitaciones y todo, y pum, se fue. Agarró y dijo, aquí está papi, tu cartón, ya soy ingeniero civil como tú querías, ahora déjame estudiar lo que yo quiero. Y no es el único ejemplo. Mucha gente tiene ejemplos en los que una persona ha terminado una carrera y después se ha dedicado a algo completamente diferente, ¿no? Esa persona podríamos haber pensado de que estaba muy motivada con ser ingeniero civil, etcétera, pero lo que lo motivaba era un aspecto diferente. Era terminar rápido la carrera para seguir sus otros sueños. Por eso mismo la motivación es muy difícil de medir. Se mide generalmente a través de la medición de la satisfacción. Para medir la satisfacción existen 2 formas de hacerlo. A través de métodos directos y a través de métodos indirectos. Los métodos directos generalmente son a través de encuestas de satisfacción laboral. Si es que son anónimos, tienen una mayor ventaja de una encuesta en la que tengan que poner su nombre, porque muchas veces se pueden expresar algunas opiniones que puedan ser consideradas ofensivas, digamos, ¿no? Puede ser que la gestión de recursos humanos o la dirección de la empresa no reaccione adecuadamente con una encuesta en la que la persona sea muy directa, muy sincera. Entonces se aconseja de que sea anónimo. Tiene las ventajas de que es muy fácil de aplicar. Una encuesta de satisfacción es muy fácil de aplicar. Si ustedes quieren conocer cómo es una encuesta de satisfacción,
laboral, entren a este link. Este es un ejemplo de encuesta de satisfacción laboral. Lamentablemente no pueden hacer un clic ahí porque no es un link activo, pero pueden copiar esto y después entrar. Ese es un ejemplo de satisfacción laboral. Lamentablemente es un método muy impreciso. Muy impreciso. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer preguntas muy específicas, ¿no? O sea, tendría que ser una entrevista de satisfacción laboral conducida por un psicólogo que, adentrándose un poquito en las respuestas, vaya ramificando su análisis hasta encontrar razones. Pero bueno, la gran ventaja es de que es un instrumento muy fácil de aplicar. La satisfacción del empleado también se puede medir a través de métodos indirectos. Generalmente esos métodos indirectos involucran estudios de clima laboral. El estudio de clima laboral no solamente mide la satisfacción de un empleado, sino la interrelación que tienen los empleados entre sí, la forma en la que se llevan los empleados en el ámbito de la empresa. Tiene como ventaja de que sus resultados son mucho más específicos, pero tiene la desventaja de que es un método bastante caro. Cuando, a manera de ilustrar esto, cuando me contrataron para reemplazar a un contador, a un gerente en esta empresa de la que les cuento que tomé la mala decisión de ascender a Nelva, la intención que tenían los dueños de la empresa cuando me contrataron era de hacer que la empresa pudiera exportar sus productos. Para exportar un producto, sobre todo a algunos mercados muy específicos, la empresa debe tener certificaciones de calidad. Entonces, mi primera meta, mi primer objetivo era certificar a la empresa en ISO 9001. Después teníamos que certificar a la empresa en la norma ISO 27001. Me contrataron y durante 3 meses estuve peleando con el anterior gerente porque no lo habían despedido. O sea, me nombraron a mí no como un gerente, sino como un gerente administrativo y él permanecía siendo gerente general y él se daba cuenta de que en algún momento yo lo iba a reemplazar y puso a todo el mundo en mi contra. Al final los dueños se dieron cuenta de que la persona simplemente estaba perjudicando sus objetivos, los objetivos empresariales, y decidieron despedirlo, decidieron jubilarlo más que nada. Y yo me quedé como gerente, pero lo que quedó es que mucha gente dentro de la empresa me odiaba. Cuando se fue el gerente anterior, la gente lloraba y me echaba la culpa a mí del despido de ese señor. Pero son más importantes los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces quedaron con que me iban a hacer la vida imposible y les comenté que tengo una amiga en Ética, ¿no? Que es una empresa relacionada con desarrollo organizacional, gestión de recursos humanos. Y la llamé y le pedí ayuda. Le dije, cotízame un estudio de clima laboral. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira, tengo estos objetivos, necesito en menos de un año tener 2 certificaciones y además comenzar a exportar nuestros productos y no lo estoy logrando. Entonces, a mí me gustaría saber con seguridad hacia dónde ir, qué cosas es lo que falta en la motivación, qué cosas están haciendo que los empleados no se sientan satisfechos. ¿Cuánto me costaría un trabajo? Así le digo. A ver, ¿cuántos empleados tienes? Tantos, a ver, ¿cuántas divisiones? Un estudio así te va a costar entre 8 y 10 mil dólares. Ajá. Ya había invertido, porque había pedido a la dirección de la empresa, a los dueños, que me permitan cambiar un almacén que teníamos en una sala de reuniones. Habíamos invertido en cambiar las computadoras para todos. Habíamos comprado teléfonos para todos. Habíamos hecho muchas inversiones y yo dudaba de que los
los dueños me iban a autorizar gastarme 10.000, 8.000 o 10.000 dólares en hacer un estudio de clima laboral, siendo que no contribuía directamente a lo que queríamos lograr, ¿no? Y le dije, uy, no creo que me aprueben ese presupuesto. Y ella, como ya le había hecho muchos favores, éramos muy buenos amigos, me dice, ¿sabes qué? Llévame, esta tarde tengo libre, me dice, llévame y preséntame con todas las personas que trabajan en tu empresa. En algún momento yo te voy a hacer un gesto, y acordamos qué gesto iba a ser ese, y tú te vas con algún pretexto diciendo que tienes que hacer una llamada o que tienes que hacer alguna cosa, te vas, que tienes que ir al baño, te sales y me dejas a solas con esa persona. Allá perfecto, le dije. Entonces fuimos toda la tarde presentándola, hablando. Ella se quedaba hablando con algunos, con otros les preguntaba alguna cosita. Pero ella es psicóloga, ¿no? Psicóloga laboral de profesión, no solamente con experiencia, sino con estudios superiores de posgrado en ese tema. A las 7 de la noche volvimos a mi oficina y me dice, ¿sabes qué? Tienes que despedir a este señor, el señor Ramírez, y a esta chica, Paola. Tienes que despedirlos a ellos. Ellos son los que están generando insatisfacción en el resto del personal. De alguna manera tienes que deshacerte de ellos. A esta persona movela a este otro lugar y me dio un par de pautas. Yo no le podía pedir un informe ni algo más desarrollado porque me estaba haciendo ese trabajo gratis. Terminamos y me dice, mira, te has ahorrado 8.000 dólares. Y se fue. Hicimos eso que ella me recomendó. No lo hicimos inmediatamente, ¿no? Pero en cuanto esas personas se fueron, el nivel de satisfacción del resto de los empleados subió tanto que logramos la certificación ISO 9001 en un tiempo récord y con felicitaciones de la empresa que nos hizo la auditoría. Al poco tiempo encaramos la certificación ISO 27001, contratamos a una empresa colombiana para que nos hiciera la auditoría. Dos colombianos vinieron, nos hicieron la auditoría, nos hicieron algunas recomendaciones y también pudimos superar ese certificado muy rápidamente. Se formó un equipo muy bueno, que todos se sentían satisfechos, todos querían contribuir con algo a la empresa. Si se les decía, tienen que quedarse hoy día hasta las 8 de la noche, nadie se hacía problema en quedarse hasta las 8 de la noche. Entonces, ese tipo de cosas, los estudios de clima laboral nos permiten conocer de manera más precisa la satisfacción de los empleados, a diferencia de una encuesta de satisfacción laboral. ¿Alguna pregunta? Hemos concluido el capítulo 1. Para no mezclar con otras cosas, en la próxima clase vamos a avanzar sistemas de remuneración e incentivos porque tienen que ver con otras cosas. Hay un poco de satisfacción. Obviamente el sueldo, el salario de las personas aporta mucho de satisfacción, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, como sistemas de remuneración e incentivos. Y después vamos a ver la forma en la que, cuando hablemos de políticas y gestión de las remuneraciones, vamos a ver cómo las remuneraciones impactan en la satisfacción del empleado. Si tienen alguna pregunta, estoy presto para responderles, y si no, nos veríamos la próxima clase. Bueno, chicos y señoritas, nos vemos en la próxima clase. No se olviden, la próxima clase es el examen, ¿perdón? Una consulta, el Dígame. día de hoy nos tenía que mandar el perfil para el parcial. Estoy preparando los exámenes de mis otras dos materias y lamentablemente ha sido mucho trabajo porque ahora estoy preparando exámenes individuales. Entonces yo les pido que me disculpen, pero les voy a mandar mañana, me imagino. ¿Ya? Está bien, ingeniero, gracias. Listo.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.